Ahorita que grabe, ¿sí? Ajá. Presten atención en el ejercicio 6. De hecho, este podría ser un excelente examen para ustedes. Más o menos este sería el que yo estoy pensando para ustedes. Hay que rellenar ciertas cosas, vean, ¿no? Por ejemplo, bueno, a lo mejor habría que hacer una depuración, porque hay cosas que a lo mejor no son tan relevantes, pero me gustó un ejercicio en particular que es este, que es el ejercicio 7. Mira, dice, cierto proceso consta de dos etapas. Etapa 1, un molde de aire, esta es su composición en gases, a 900 Kelvin y 3 bares, se enfría mediante un proceso isométrico. Cuando se dice un proceso isométrico, quiere decir que es un proceso isocórico. Solo es otra forma de llamarle al proceso isométrico a 300 grados Kelvin. Fíjate, sucede un proceso de enfriamiento a volumen constante. Etapa 2, cuando el aire se calienta de manera isobárica hasta 900 Kelvin, ¿ok? Pasas de un estado 1 a un estado 2 en la etapa 1 y luego de ese estado 2 pasas a un estado 3 mediante una etapa 2. Luego el aire se calienta de manera isobárica hasta los 900 Kelvin. Ajá. Se ha propuesto reemplazar estas dos etapas por una sola expansión isotérmica. Dice 900 Kelvin desde 3 bares hasta P, hasta una presión P. ¿Quién sabe cuál sea? Calcule Q, W, delta H y delta U y exprese su criterio como sobre cuál alternativa es más conveniente. Cuando decimos qué alternativa es más conveniente, aquí no tendrían que guiarse del resultado que les dé la energía interna, ¿verdad? Aquí tendrían que guiarse de la cantidad de calor y trabajo que está generando estas dos etapas, estos dos caminos. Entonces, este podría ser un excelente análisis de eficiencia que ustedes pudieran resolver. Como lo quieren para casita, tendrán tiempo suficiente para que lo analicen y lo resuelvan, ¿de acuerdo? Mucho tiempo, porque tienen todo el fin de semana. De hecho, por eso estuve de acuerdo en que se quedara el fin de semana, pues porque termodinámica sí es, en esto no lo encuentras en internet, por ahí resuelto, o que en internet encuentres pues cosas resueltas. Es complicado y tienes que analizarlo, si no, no vas a dar una. ¿Sí? Entonces, a fuerza habría que estudiar, ¿sí? No, no hay de otra. Aquí es importante hacerles mención que no es malo, eso se los comento, no es malo que entre ustedes se consulten las cosas. Es bueno, ¿ok? Que si yo creo que mi resultado es por aquí y a ti te da otro resultado, es bueno confrontar ideas, es bueno, es constructivo, ¿no? A veces. Lo que no se tolera es que vayan a hacer plagio, porque cada uno de ustedes tiene una forma de iniciar resolverlo, una lógica. No todos tienen su misma lógica, así que me voy a dar cuenta si están haciendo plagio y entonces eso sí no lo voy a permitir, pero si se consultan, si se apoyan, si tratan de ver cosas proactivas, ¿no? Tratando de mejorar a lo mejor que si ustedes creen que están bien, defender su punto y llegar a un consenso, eso no lo veo mal, eso está muy bien. Solo cuidado con el plagio. Entonces, pueden consultarse. Me gusta mucho, por ejemplo, bueno, esto lo vamos a ver ahorita. Me gusta también, miren, este es con respecto a un proceso, mira, por ejemplo, en un dispositivo cilindro-pistón, o sea, estamos hablando que es un dispositivo que puedes mover, que puede variar el volumen, ¿no? Se expande, vapor, se expande, se expande. Quiere decir que hay una variación de volumen desde presión 1 igual a 7 bares. Entonces, el estado 1 es 7 bares. La relación, fíjate, aquí es muy importante. La relación presión-volumen durante el proceso es presión por volumen al cuadrado igual a una constante. Es una condición que no es isotérmico, no es adiabático, no es isocórico, ¿ok? Es una nueva condición que se encontró y que obedece a la relación presión por volumen al cuadrado igual a una constante. La masa
del vapor es 2.3 kilogramos. Otras propiedades del vapor del estado inicial son, te dan la energía interna inicial y te dan el volumen inicial. En el estado final te dan U2 y nada más. Despreciando cambios de energía cinética y potencial, o sea, pueden ser cero en cada una, estímese las energías asociadas y represente el proceso en un diagrama presión-volumen. ¿Qué hay que hacer? Hay que estimar el calor y el trabajo asociado. Nos están dando energía 1, energía 2, la delta U es igual al calor menos el trabajo. ¿Cuánto vale calor? ¿Cuánto vale trabajo? La chamba es encontrar cuánto vale cada uno. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que razonar y solo pueden resolverlo si ustedes revisan los videos. Nuevamente les insisto, no vayan a revisar los videos el mero domingo porque es el día donde tienen que entregar el examen. Porque en ese caso ya estuvo que reprobaron. Porque no van a dar una, se van a frustrar, se les va a hacer complicado y entonces no lo van a poder resolver. Háganme caso, se lo estoy dejando todo el fin de semana, pero no se vayan a confiar que por ser fin de semana lo voy a revisar al final, porque entonces no vas a dar una. ¿Sí queda claro? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Una pregunta. Sí, Los ejercicios de termo los va a mandar esta noche, ¿cierto? Sí, así es. No, estoy pensando, bueno, este es un ejemplo de un tipo de examen que puedo poner. Obviamente no es el examen, pero pudiera ser el examen, ¿sí? Pudiera ser el examen. Voy a proyectar otro. Es que, es que yo estoy metido en a mí me encanta resolver exámenes. Ay, no sé, tengo adicción a eso. Entonces veo un examen en línea, lo pesco y lo resuelvo. No sé por qué me gusta perder el tiempo así. Entonces, miren, aquí está otro que... mm, ay, ustedes no tienen así su adicción, como de ver algo y lo resuelven. Pues un poquito, profe, pero no tanto así. Ay, sí, a mí me encanta. eh, Como que me da el ego de que, a ver, ¿cómo que no? A ver, lo leo y ya vez que lo leo porque me empiezo a pensar, yo lo hubiera resuelto así, o así asado, o así, así asado, y entonces ya cuando me doy cuenta lo estoy resolviendo. Ok, a ver, este podría ser un excelente ejemplo que quiero mostrarles. No se va a ver muy bien porque son fotitos, les digo que lo veo por ahí y les saco foto. Pero me encanta porque son de la UNAM. A ver. O bueno, también son del Poli. Algunos del Poli están muy bonitos. A mí me gustan más de los de la UNAM. Siento que son más de reto. A ver, vamos a ver. A ver si lo pueden ver. Miren, es por ejemplo este que a mí me hubiera encantado para ustedes, por ejemplo. Miren. En un arreglo cilindro-pistón, voy a hacerle un zoom aquí esto. Ay, voy a hacerle un zoom a esto para que lo puedan ver mejor. Y a lo mejor hacerle así. Ahí está. Miren, por ejemplo, en un arreglo cilindro-pistón se tiene un gas ideal monoatómico. Ya te estoy diciendo que es un gas ideal monoatómico, ¿no? Ya no están diciendo que es un gas ideal monoatómico. Ya te estás imaginando cuál es su CB o su CP, ¿no? A 10 bares y 190.178 Kelvin. Esas son sus condiciones iniciales. El sistema se somete a dos procesos consecutivos. Fíjate, el primero se expande mediante un proceso cuyo exponente politrópico es igual a 2 hasta alcanzar un volumen de 0.5 metros cúbicos. Bueno, un exponente politrópico es cuando tienes dos procesos al mismo tiempo, ¿ok? De 0.5 metros cúbicos y una temperatura de 601.395 Kelvin. A continuación, desde el punto 2, el gas se somete a un proceso que obedece a la ley de Boyle hasta alcanzar una presión de 10 bares. La presión de todo el proceso, el número de moles del gas,
los valores de volumen y volumen 1 y 2, los valores de calor, trabajo, energía interna y entalpía, y realice los diagramas. Algo así, miren, ahora, bueno, ese es un ejemplo, pero bueno, creo que esto es un ejemplo más. No, ya lo ahorita que ya lo leí, como que no me gustó, está muy sencillo, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de resolver, vamos a hacer un ejercicio de uno y como sería un ejercicio como los que esperarían ustedes ver en la actividad. ¿Sí? Vamos a pensar que deseo, esto, voy a presentar mi pizarra, que me gusta más. Creo que con esto, que me entiendan, ya están listos para el examen. Aún así, casi siempre los exámenes son muy pesados. Ay, sí, es que es mucho de razonar, pero nada que no se pueda resolver. Espérenme. A ver, vamos a pensar que tengo, voy a compartir. Vamos a pensar que tengo un proceso en el que, vamos a pensar que tengo un proceso, un gas que se encuentra en un dispositivo. Obviamente este dispositivo a lo mejor es así, ¿ok? Es este dispositivo, ay, perdón. Y que bueno, esta adentro tiene una pared móvil a la que le vamos a llamar pistón, ¿sale? Este pistón tiene una pared móvil y que puede desplazarse hacia arriba o puede desplazarse hacia abajo, ¿sale? Este pistón, este proceso es un proceso cerrado porque no hay fugas de masa, solamente hay cambios de propiedades intensivas, pero no hay un flujo de masa. Entonces, este es un sistema cerrado. Siempre para estos ejercicios se debe de considerar sistemas cerrados. De hecho, hago este ejercicio. Si no hay dudas, ya nos pasamos a lo que sigue que me interesa ver, ¿sale? Este proceso, este sistema cerrado, como está aquí, pues puede sufrir cambios. Vamos a pensar que este, así como está pintado, tiene una presión asociada, una presión 1, por ejemplo, de, ¿qué les gusta? Vamos a pensar una atmósfera, ¿sale? Quiere decir que este gas se encuentra a una atmósfera. Y además, vamos a pensar que tiene un volumen inicial, pues un volumen inicial que a lo mejor es, pues a lo mejor, pues no sé cuál sería su volumen inicial, ¿ok? Lo único que dice que tiene un volumen inicial asociado y que a lo mejor va a tener una temperatura igual a, y se me ocurre una temperatura igual a 280 Kelvin. Vamos a pensar 280 Kelvin. ¿Ok? Ahí está. Ahí está, 280 Kelvin. Ahora, a este sistema, a este proceso, le voy a hacer una perturbación. ¿Qué perturbación? A lo mejor le voy a agregar no sé qué, sea calor o sea el trabajo, no sé cuál sea, pero lo que observo con el tiempo es que eh, lo que observo con el tiempo es que presión por volumen es igual a una constante. Eso es lo que encontré. Que el producto presión por volumen es igual a una constante. ¿De acuerdo? Y además me doy cuenta que el volumen final es 2 veces el volumen inicial. Ajá, quiere decir que este vasito se expandió. Aumentó su volumen 2 veces. Es una expansión. Pero ¿quién sabe qué tipo de expansión? ¿De acuerdo? ¿Quién sabe qué tipo de expansión? O no sabemos si es isotérmica, misma temperatura, y no sabemos si es isobárica, misma presión. No nos lo dan. Lo único que nos están dando es que presión por volumen es igual a una constante. ¿Sale? Es lo único que nos están dando. Y bueno, ¿cómo le voy a hacer para calcular, por ejemplo, el calor
porque eso puede preguntarnos. ¿Cuál va a ser la energía interna? Eso pueden preguntarnos. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, el trabajo? Eso pueden preguntarnos, ¿no? ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, bueno, esta es variación de energía interna, y cuál es la entalpía? Esto también pueden preguntarnos. ¿Cómo empezarían a resolver el problema? Chicos, aquí estoy. Este silencio incómodo que sienten los estudiantes cuando les Doctor, preguntan. ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo le hago para calcular esto? Con la fórmula de N por CB Ajá, por diferencial de T. ok. ¿Y cómo sé que hay una variación de temperatura? No me dicen para nada si es un proceso isotérmico, adiabático, isocórico, nada. Porque se está comprimiendo, doctor. No, de hecho no se está comprimiendo, se está expandiendo, mira. ¿Se está expandiendo? Ujú. El volumen final es 2 veces el volumen inicial. Entonces, ¿cómo pudiera ser? A ver, ¿cuál es la condición, otra vez, para que un proceso sea adiabático? Karen, ¿cuál es la condición? Karen, Es el de presión constante. No, espere, doctor, espere. Martín, No, no tengo idea, doc. a Es ver, cuando es calor constante. ¿es cuando qué? Bueno, tiene la condición del proceso diabático es cuando hay calor constante. No, de hecho en un proceso diabático no hay calor. Creo que es cuando... No, nada. A ver, para un proceso adiabático, la presión por el volumen elevado al coeficiente adiabático debe de ser igual a una constante. Para que un proceso sea isotérmico, la condición es que presión por volumen deba de ser ¿qué? Una constante. La condición para que a lo mejor un proceso sea isocórico es que la presión sobre la temperatura deba de ser igual a una constante.
Y para un proceso isobárico, por ejemplo, entonces aquí volumen sobre la temperatura ujú, debe de ser igual a una constante. ¿Cuál de estas condiciones satisface a lo que estamos viendo aquí? La segunda, La segunda, ¿no? Entonces, el proceso que estamos viendo aquí es un proceso ¿de qué tipo? sobárico, que Isotérmico. diga, perdón, isotérmico, sí, perdón. Es isotérmico. Ujú. Si es isotérmico, ¿hay cambio de energía interna? Sí, ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto vale la energía interna en un proceso isotérmico? Ujú. ¿Cuánto Vale vale la cero. entalpía? Ujú. También cero. Entonces, si energía interna es igual a calor menos trabajo, nótese que ocupé la condición de calor menos trabajo, entonces calor debe de ser igual a trabajo. Lo que saque de calor es lo correspondiente a trabajo. Y la resta de las dos hará que la energía interna sea cero. Ujú. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo calcular calor y trabajo en un proceso isotérmico? Con la fórmula de nRT logaritmo natural por volumen final sobre volumen inicial. Es igual, entonces, a nRT por el logaritmo de volumen final, volumen 2, sobre volumen 1. Y ya. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Lo podemos resolver sin problemas. Ujú. Entonces, ya sé que el producto de P por B es igual a una constante, que es otra cosa más que N, R, T. Entonces aquí, calor igual al trabajo es igual a esa constante por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. Ahora, ¿es importante conocer el volumen 2 y el volumen 1 para tener esta relación? Yo creo que no, porque el volumen final que está aquí es 2 veces el volumen inicial. Es 2 veces el volumen inicial, es el doble. Entonces, volumen 2 es 2 veces el volumen inicial. Y volumen 1 lo podemos dejar expresado. Volumen 1. Volumen 1 con volumen 1 se va. O sea, la relación que está aquí, volumen 2 entre volumen 1, es igual a 2. Entonces, esto es lo mismo a decir a la constante por el logaritmo de 2. Listo, ya nada más nos hace falta saber cuánto vale la constante. ¿Cómo calculo esa constante? Pues muy sencillo, ¿no? Como es una condición isotérmica, P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Y listo. Tengo la presión 1
Sí. ¿Qué me hacía falta aquí para calcular, para conocer esa constante? Un volumen. Esto es lo que me hace falta. Pero no lo tengo. Tengo T. Tengo T. Ujú. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Pues si asumo que este comportamiento es ideal, entonces puedo calcular el volumen 1 igual con N, con R, con la temperatura 1, que es de 280, sobre la presión 1, que es una atmósfera. Listo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, Yo sé que está complicado, por eso les doy el examen el fin de semana y toda la cosa. Pero tienen que prestar atención porque estas cosas ya las deben estar manejando muy bien. No están revisando los videos. De hecho, estoy triste porque en mi canal de YouTube nada más tengo 2 pistas. Bueno, ya acuérdate que para calcular el calor, llegamos a esta conclusión, que calor, que es igual al trabajo, es igual a N por el logaritmo de, a C por el logaritmo de 2. Lo único que me falta es encontrar esa C. Para encontrar esa C necesito conocer el volumen 1, porque el producto de la presión por el volumen 1 me va a dar esa constante. Entonces necesito el volumen 1 para multiplicarla por P y ya lo hice. Y ya está. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que necesito. Pero afortunadamente nos están dando la temperatura. Entonces, no debemos olvidar que el producto de P1 por B1 es igual a P2 por B2, P1 por B1 es igual a N, ay, es igual a N, R, T. Este es igual a, no me está indicando cuántos números de moles, ¿no? No sé cuántos números de moles. Entonces no lo puedo poner porque no me está indicando el problema, cuántos números de moles. Lo que sí sé es que puedo poner R. A ver, si yo quiero calcular el volumen, ¿qué valor podría yo poner para el volumen? Si quiero calcular volumen, ¿qué valor de R me convendría? Un valor de R, ¿qué tal que aquí estemos manejando directamente atmósferas? Porque presión, el producto de presión por volumen son las atmósferas. Por algo. Entonces, R tendríamos que utilizar un valor constante, un valor que maneje unidades de volumen. A ver, si yo le googleo aquí y le pongo constante de los gases ideales, de hecho aquí está, me voy a, por ejemplo, para rápido a Wikipedia, me van a encontrar un chorro de valores, un chorro, aquí está. Por ejemplo, pudiéramos ocupar, me da atmósferas, mira, aquí está, mira Kelvin, y sería 0.08205, podemos usar ese, entonces sería 0.8205 atmósferas, litros, Kelvin, mol. Ahí está. Y eso lo podemos multiplicar por T, que son 280 Kelvin. Pero a lo mejor y no nos conviene ocupar esta, porque la constante tendría que tener unidades de energía para que directamente nos diera calor en energía. Entonces, aquí el resultado no lo vamos a tener en atmósferas por litro, y después habría que volver a hacer una conversión. Entonces, creo que no es conveniente ocupar esta,
para que directamente encontremos otra más fácil en términos de energía. Por ejemplo, 8.314. ¿Ok? Y sería Joule, Kelvin, Joule, Kelvin, mol. Joule, Kelvin, mol. Y esto por T, que serían 280 Kelvin. Ahí está. Entonces voy a poner otro colorcito. Este con este se nos va. ¿Y cuál sería el valor de la constante? 8.314 por 280. Pues alrededor de 2327.92, ¿no? Pero para no poner los 2000 voy a poner 2.327 y aquí sería kilojulios, porque ya le estoy recorriendo el punto, por mol. El mol lo dejo expresado porque no lo teníamos indicado en el problema. Y ya ahora ya conozco C. C vale 2.327 kilojulios por mol. Entonces el calor, que es igual al trabajo, tendría que ser igual a 2.327, ay Dios, mi 2, kilojulios por mol, ¿ok? Y eso por el logaritmo de 2. Entonces eso lo multiplico por el logaritmo de 2 y estamos diciendo que tenemos 1.61 kilojulios por mol. Esta es la cantidad de calor que se está manifestando en el proceso. Y es positivo. Quiere decir que el sistema está ganando energía. ¿Ok? Pero, como es del mismo signo, el trabajo, entonces al ser de signo positivo, quiere decir que el sistema está ejerciendo trabajo al universo. Y es lógico porque está sucediendo una expansión. Entonces, la cantidad de calor que está ganando el sistema por el proceso isotérmico lo está perdiendo por calor. Perdón, lo está perdiendo por trabajo. Por eso la energía interna total es cero. ¿Sí queda claro esto? Niños, ¿queda claro esto? Díganme algo. Díganme algo. Sí, Doc. Contéstenme. No les cuesta nada decirme, aquí estamos. Bueno, ahora pensemos. Perdón, internet se estaba yendo. Bueno. Ahora, bueno, ese es para el caso cuando un gas obedece perfectamente a una función de estado, una ecuación de estado. ¡Qué bien! A ver, por ejemplo, si yo les pinto un diagrama, por ejemplo, como este caso que está aquí, así, imagínense que sucede un proceso que implica 4 etapas. A lo mejor este es uno, este es otro, así. Este es uno, este es un segundo proceso, este es un tercer proceso y este es un cuarto proceso. Y les digo, ¿cuál es la energía interna asociada al ciclo? ¿Qué me van a decir? ¿Y cuál es la entalpía asociada al ciclo? ¿Qué me van a decir? ¿Y cuál es el calor asociado al ciclo? ¿Qué me van a decir? ¿Y el trabajo asociado al ciclo? ¿Qué me van a decir? A ver, a ver, Adolfo, ¿cuál sería el valor de la energía interna asociada al ciclo? ¿Sería cero? Muy bien, cero. Bien pensado. O sea, Adolfo no habla, pero es cero. Muy bien. Perfecto.
Vamos a ver otro. Fátima, ¿cuál sería el valor de la... Ay, aquí puse dos veces energía interna, qué burro. Es entalpía. ¿Cuál sería el valor de la entalpía? Fátima. Fátima. Cero. ¿Quién contestó? No está mal que haya contestado. Yo, profe José Luis. Ah, muy bien, cero. Bien, 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 cero. Ahora, ¿cuál va a ser el valor del calor? ¿Cero o diferente de cero? ¿Quién me puede decir? Puede ser diferente de cero, ¿no? Diferente de cero. Bien. ¿Y trabajo? También es diferente de Así cero. es. Las funciones de estado, todo lo que son propiedades intensivas y que son funciones de estado, nos van a dar cero, porque regresamos al mismo punto, ¿ok? Entonces, la energía neta ganada por el proceso es cero, porque es cíclico. La entalpía asociada al proceso es cero, porque es cíclico. Si les dijera yo entropía, a lo mejor ahorita no tiene bien clara qué es la entropía, que es el desorden, pero si te dijera yo es una función de estado, vas a decir, ok, cero, porque es una función de estado. Es lo que caracteriza a una función de estado. Aquello que no es una función de estado no necesariamente puede ser cero, puede ser distinto de cero, como es el caso del calor y el trabajo, que no son funciones de estado, no son los mecanismos de transferencia de calor, perdón, mecanismos de transferencia de energía. Eso es lo que quiero que lo tengan bien presente, porque muchos de los problemas que les voy a dejar parecen complicados, pero no es cierto, son más sencillos de lo que parece, pero lo único que tienen que hacer es usar la intuición y vean los últimos videos donde está el resumen de cómo aplicamos cálculo para entropía, para entropía, energía interna, entalpía, ¿ok? Es un excelente resumen y te va a guiar para cada paso. No deben olvidar que en todos los procesos se requieren condiciones, son condiciones las que pueden suceder. Por ejemplo, en un proceso como el que les acabo de poner ahí como para examen, me gustó porque era de razonar, de hecho era algo así. Te decían, tienes un proceso que es este. Lo estoy pintando escuetamente porque vamos a pensar, porque es lo primero que tienes que hacer. Antes de visualizar el proceso, píntalo en un diagrama presión-volumen. Eso es muy importante porque eso te dice más o menos cómo va la cosa. En ese proceso presión-volumen a lo mejor va por aquí así, ¿no? ¿Ok? Estás aquí. Estás aquí. Pensemos que este proceso a lo mejor. Mira, si el proceso es curvo, tienes dos opciones, o es isotérmico o es adiabático. Si es diferente, si la temperatura a la que se encuentra aquí no es constante, obviamente es un sistema adiabático. Si es constante, entonces es un sistema isotérmico. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Y cómo lo pudieran saber? Bueno, si conoces la presión 1 y conoces el volumen 1 y conoces el volumen 2 y presión 2, el producto de la presión por el volumen, sea de aquí o sea de acá, y me da lo mismo, un valor C, entonces quiere decir que estos dos puntos están conectados por una isoterma. Por eso es esa condición, que presión por volumen es igual a una constante. Esto es una isoterma. Pero si el producto de la presión por el volumen no me da una constante, ¿qué quiere decir? Que no es isotérmico el proceso. ¿De acuerdo? ¿Cómo entonces podrían pensar? Bueno, a lo mejor el proceso es adiabático. Pueden pensar. ¿Cómo lo harían? Bueno, el producto de presión 1 por volumen 1 a la gamma es una constante. ¿Cómo lo van a corroborar? Pues multiplicando el punto final. Presión 2 por volumen 2 igual a una constante. Si llegan a la misma constante, este proceso, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? ¿Isotérmico? Adiabático. Acuérdate que isotérmico es presión por volumen
igual a una constante. Adiabático, presión por volumen, al coeficiente adiabático es igual a una constante. Esto y esto son parámetros que te van a saber decir si estos dos puntos están conectados por una isoterma o una adiabática. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si ya evaluaste los puntos y te das cuenta que tampoco es una adiabática? Quiere decir que estos dos puntos están conectados, pero no están conectados por un proceso isotérmico ni por un proceso adiabático. Ya estamos en un problema. ¿Por qué? Porque entonces este va a tener una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1 y pasó a otro punto por un proceso raro que no se conoce y llegaste a un proceso de una presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Y te digo, calcúlate el calor y calcúlate el trabajo y también la energía interna y de paso la entalpía del proceso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No es más, mira, te lo pongo más fácil. Nada más te digo, calcula la energía interna y calcula la entalpía. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propone? Utilizar la fórmula de los gases ideales. Ok, el proceso obedece a gases ideales. Ahora, ¿cómo lo calculo? Yo te enseñé 4 procesos generales: isotérmico, isocórico, isobárico y adiabático. No te enseñé otro, desgraciadamente. No dio tiempo para que te enseñara cuasiestático u otros procesos un poco más complejos. Pero no importa, no son esenciales y ni se necesitan. ¿Cómo le harías tú para calcular el valor de la entalpía y la energía interna de un proceso que no es ni isobárico, ni isotérmico, ni adiabático, ni isocórico? ¿Cómo le harías? ¿Cómo le harías? Otra vez, tienen que pensar. La energía interna y la entalpía, ¿qué son, chicos? Propiedades intensivas. Casi son funciones de estado. ¿Qué pueden hacer aquí? Por ejemplo, si yo lo que puedo hacer es esto, a ver, bueno, no sé cómo pasar de este punto a este punto directamente, no lo sé, no tengo ni idea. Es más, el problema ni me lo indica. Parece que no es uno de los procesos que me enseñaron, pero lo que sí puedo hacer es aplicar mis conocimientos de que la energía interna y la entalpía son funciones de estado. ¿Qué puedo hacer? Karen, ¿qué puedo hacer? Karen. Este Karen ya ni está, ¿verdad? Qué barbaridad. José Luis Martín, ¿qué puedo hacer? Wendy, ¿qué puedo hacer? Con la, bueno,
Lo que yo haría sería utilizar la fórmula de NRT, digo, la fórmula de N por CB por diferencial de T y después de N por CB por diferencial de T sacar dos resultados. Bueno, eso es lo que yo haría. Pero no te dije qué gas. O sea, no te estoy dando ni el CB ni el CP. Entonces la de P por B igual a NRT. Pero para que ocupes esa de P por B igual a NRT, estás asumiendo que el proceso es isotérmico. Entonces no sé. Pues hay que aplicar el principio de que estas son funciones de estado. Lo que puedo hacer es construir un camino diferente. Mira, me puedo ir así. Y me puedo ir así. Esta que está aquí ya la conozco, es un proceso isocórico. Y esta que está aquí ya la conozco, es un proceso isobárico. Y un proceso isocórico y un proceso isobárico, ya sé cómo calcular la energía interna, ¿no? Uno es como dices, puede ser N por Cp, o la otra es N por Cv, o puedo calcular el calor, puedo calcular el trabajo, le resto las dos y me da asociado la energía interna y entalpía. Eso sí lo puedo hacer. Y es válido, totalmente válido, porque partiste del mismo punto y terminaste en el mismo punto. No importa el camino que recorras, cuando son funciones de estado vas a llegar al mismo valor inicial y al mismo valor final. Lo que va a variar es calor y trabajo, pero no importa, porque al final nos están pidiendo energía interna y entalpía. Y eso sí son funciones de estado, que independientemente del camino que recorra, puedo perfectamente calcular si ocupo un atajo. Otro camino para llegar al punto 2. ¿Sí, sí queda claro? ¿Queda claro? Doc, y de ser así, esos resultados se sumarían. Totalmente. La energía Sí, interna asociada a la primera parte, a la primera etapa, o sea, a esta etapa 1 y esta etapa 2, entonces la energía interna de la etapa 1 más la energía interna de la etapa 2 debe de ser igual a la energía interna de la etapa del paso 1-2. Lo mismo sucede con la entalpía. La suma de los procesos individuales me debe de dar el mismo valor que el proceso de un solo paso. ¿De acuerdo? Sí, al final son atajos. Eso es lo que quiero que tomen en cuenta. Al final son atajos que tenemos que ver. ¿De acuerdo? Ahora, estos procesos que están aquí, son procesos, pues, sumamente sencillos. ¿Qué va a pasar cuando ahora yo tenga una variación del CP? El CP en todo momento lo consideramos constante. Es más, ¿por qué lo consideramos constante? Porque estamos asegurando que el CP proviene de gases ideales. Proviene de gases ideales. ¿Cuál es el problema de los gases ideales? Bueno, los gases ideales dicen que no tienen una interacción química una molécula con otra. Son caniquitas, son bolitas suspendidas en el medio, donde no interaccionan una a la otra, pero para nada.
Quiere decir entonces que no existe una variación de su CP, no debe existir una variación de su CP, porque el proceso es, porque son las mismas bolitas en todo el momento. Son las mismas bolitas incrementadas de temperatura o enfriadas, pero su comportamiento es el mismo. Su comportamiento es ideal. Por eso se llaman gases perfectos, gases ideales. ¿Qué va a pasar cuando un gas que es más realista sí tenga una dependencia del CP? Cuando el CP no estrictamente sea constante. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, muchos de los procesos, si no es que casi todos, implican que el CP no es constante. Es más, no solo el CP, también el CB. El CB no es constante, ¿ok? ¿Cuándo se puede considerar constante? Cuando tenemos medios líquidos o tenemos sólidos. Ahí sí el CP no varía casi nada. La variación es sumamente pequeñita que podemos considerarlo como un proceso constante, como que esas variaciones fueron insignificantes y podemos pues obviarlas. Entonces, ahí el CP es constante, chicos. ¿Cuándo el CP se hace importante? Cuando un gas ideal se aleja de la línea, de lo ideal y se acerca a lo real. Pero estamos hablando de gases. Entonces el CP es una función, por ejemplo, que ya cambia, ¿no? Ya no podemos decir que el CP entonces es, por ejemplo, constante cuando más nos acercamos a los aspectos reales. Entonces, la capacidad calorífica depende de P, si estoy analizando CP, y ahora depende también de T. Esto hace que esta sea una función de dos variables. Tanto depende de P como depende de T. Y es una dependencia de la primera y de la segunda. CB hace que esta sea una función de dos variables, que ahora depende de B y depende de T. Habría que analizar su comportamiento del CP y del CB antes de calcular los valores de calor. ¿De acuerdo? Hasta antes habíamos calculado mucho énfasis en el trabajo, pero el calor tiene su complejidad cuando estamos calculando la transferencia de calor en un proceso en el que el CP no es constante, ¿de acuerdo? Si el CP no es constante, ¿qué tengo que hacer? No pasa nada, pero sí tenemos que darnos una idea de cómo cambia el CP. Por ejemplo, te puedo decir, mira, el CP tiene una dependencia directa con la temperatura. Entonces, CP de T tiene una dependencia directa con la temperatura, mira, y se comporta de la siguiente forma. A más B sobre T. Donde, por ejemplo, A y B son constantes conocidas. ¿Cómo obtuvieron A y B? Muchas veces, A y C, muchas veces estas constantes se estiman experimentalmente. Inclusive puede haber ecuaciones que tengan A, B y C, por ejemplo. Ay, aquí es A y B. A, B y C. Estos se pueden estimar de manera aproximada por experimentos en un calorímetro. Se mete el gas, se analiza la transferencia de calor, se hace un FID donde ves la tendencia del comportamiento de la función, hace cuenta, así. Calculas el CP, ok, y te das cuenta, por ejemplo, si hago el gráfico de CP con respecto de T, me doy cuenta que la función a lo mejor puede ser así. Quiere decir que depende de T y tiene esta apariencia. Haces un fit y obtienes una ecuación asociada a este comportamiento. Uno de esos ejemplos de ecuación son estos que estamos viendo aquí. Puede tener este comportamiento. No es único, puede variar, ¿de acuerdo? Pero vean, esta función solamente la analicé desde esta temperatura a esta temperatura. Entonces, esta función tiene una cierta validez cuando trabajamos a un cierto rango de temperaturas. Por ejemplo, puede ser a una temperatura 1 de análisis con respecto a una temperatura 2 de análisis. Esta ecuación tiene validez en este rango de temperaturas, porque este rango fue donde le hice ese análisis.
Y me di cuenta que el CP sí depende entonces de T. Si te digo calcúlate el calor asociado al proceso y tiene este comportamiento el CP, ¿cómo le van a hacer? Lo único que sabemos es que calor es igual a N, partiendo de la ecuación general, N por CP por diferencial de T. ¿Cómo le vamos a hacer para calcular el calor asociado cuando ya tenemos una variación de CP y esta ya no es constante? ¿Tienen alguna idea? Esto ya corresponde a la unidad última. ¿Tienen alguna idea? ¿Jóvenes? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo le hago para calcular el calor partiendo de esta ecuación, utilizando como base este CP? ¿Cómo calculo el calor? Sé que la ecuación general de calor es igual a N por CP por diferencial de T. ¿Cómo calculo el calor? Si ya conozco por datos experimentales que el CP tiene este comportamiento, A más B sobre T. ¿Cómo calculo el calor? Pues no me voy a espantar, ¿no? Pues hay que integrar. Hay que integrar nada más. Entonces es N por la integral del valor del CP, que es A, más B sobre T, y todo esto por diferencial de T. Ahí está. ¿Ya vieron? Y de bolón ping-pong podemos integrar. Desde T1, por ejemplo, a T2. Y ese valor es el cálculo o el resultado que encontremos de la integral es lo que tenemos que calcular. Así de sencillo. Entonces, aquí el calor asociado a un proceso cuyo comportamiento en el CP es este, pues podría desarrollarse así. Entonces, habría que calcularlo. ¿Cuál sería el resultado de la integral de esta? Pues sería N por A T, ¿verdad? Más N B. ¿Por qué, chicos? Por el logaritmo de T. ¿No? Entonces, esto es igual a N A por T2 menos T1 más N B por el logaritmo de T2 sobre T1. Esta es ya desarrollada. Así se calcularía ahora el calor. El calor sería entonces este que estamos viendo aquí, cuyo valor de T2 y T1 dependen de la validez de la ecuación original. Si te digo, calcula el calor asociado a un proceso de expansión isotérmica, lo que quieras, un proceso de expansión, y el CP que obedece a ese proceso es el siguiente, y te digo este, y calcula el calor desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2. Ok, quiere decir que a lo mejor para esta ecuación, si esta ecuación es válida desde 0 a 100 grados,
y te digo, calcules el calor, por ejemplo, de 20 a 80, pues esta ecuación se puede usar perfectamente, porque ese rango de 20 a 80 está dentro del rango de validez de la ecuación. Y sin problemas ocupamos los rangos de trabajo que nos están pidiendo, calor que nos están pidiendo, y podemos entonces calcular el calor una vez que nosotros integremos la dependencia del CP al calor. ¿Sí queda claro esto? ¿Jóvenes? Jóvenes. ¿Me pueden contestar, por favor? Más o menos, Profe, Doc. ¿cuáles serían los valores de A y de B? Ah, bueno, esos te los tendría que dar el problema, a fuerza, a fuerza. Son valores experimentales. Por lo regular, A es un valor un poquito grandecito y B es un valor muy chiquitito. Si a veces encuentras C y D, son valores más chiquititos todavía. ¿Sí? Pero no te los puedo decir ahorita aquí porque no dependen de mí, dependen de el experimento en cuestión, del análisis en cuestión. Por ejemplo, usted trabaja en un proceso donde va a transportar gas desde Ciudad de México a Tijuana. Habría que hacer un análisis de la dependencia del CP, porque si usted no hace bien los cálculos, la pipa se puede presurizar y en un punto de la carretera puede estallar. Si se le ocurrió presurizar a la pipa y no tomó en cuenta que el gas dentro tiene una tendencia por absorber calor de este tipo, entonces hizo mal el cálculo para, eh, para ver cuánto espacio le queda en la pipa y que pueda aguantar la expansión del gas dentro de la pipa sin que se presurice. Entonces, algo así le puede explotar, por ejemplo. Pero ya es un caso muy particular, donde usted encontró que ese gas transportado bajo esas condiciones tiene esa variación de CP, ¿sí? Y vio que el CP varía conforme va incrementándose la temperatura de esta manera. Hace su FID y de ahí determina o estima la ecuación, y esa es la que usted tiene que integrar para calcular el calor, ¿sí? Ahora, esta no es la apariencia absoluta del CP, esta es una de las muy clásicas. Hay otras ecuaciones que no necesariamente son estas, pueden ser, por ejemplo, A más B sobre T cuadrado más 1 sobre T, por ejemplo. Ok, esa es otra ecuación diferente de otro proceso diferente. No nos vamos a espantar, lo único que tenemos que hacer es que esa ecuación la vamos a meter en nuestra integral de cálculo de calor, y ese calor es el que vamos a calcular en esas condiciones. ¿Sí queda claro? Sí, Doc. Muy bien. Ahora, no todo en la vida es hermoso. No todo en la vida es hermoso. No, ya ahorita estamos entrando, por ejemplo, a aspectos reales. Los aspectos que vimos hace un momento eran cuando, híjole, pues teníamos que el comportamiento, pues era ideal, ¿ok? Era un proceso ideal, pero puede haber casos en los que ya el gas se encuentre en condiciones tales que haga que este no se comporte como un gas ideal. Puede pasar. Hay muchos científicos ya, al menos son 5 ecuaciones, las que los científicos han propuesto para poder acercarse a describir a un sistema lo más real posible. La ecuación generalizada que fue un boom fue considerar que los gases sean ideales, y se llegó a esa ecuación de estado PV igual a nRT, y de ahí, hombre, hemos sacado un montón de cosas, hemos aprendido un montón de cosas de gases, y podemos conocer variaciones de energía interna, entalpía, no, una gran cantidad de cosas. Pero bueno, esos procesos se alejan de la realidad a medida que nosotros nos enfrentemos a un caso más real, cuando el comportamiento del gas no sea tan ideal, se salga de la linealidad y tengamos un comportamiento más real. Hay como cinco ecuaciones, 6, que han modificado a la ecuación de los gases ideales, lo han modificado y
han colocado ciertos parámetros, correcciones, llamémoslo así, a la ecuación de estado PV igual a nRT, que hacen que el cálculo al final de presión, temperatura, ¿ok? Sean mucho más precisos y más realistas. Obviamente, estas ecuaciones son mucho más complejas. Una primera ecuación que resultó después de una mejora a PV igual a nRT, fue, por ejemplo, la ecuación de Van der Waals. No sé si ya han trabajado con ella. ¿Han trabajado ya con ella? Jóvenes. ¿Han trabajado ya con ella? No recuerdo. No, no han No, trabajado. no recuerdo de verdad. Ok. Dice que la presión más una corrección a la presión asociado con una constante A sobre el volumen al cuadrado, o sea, es un ajuste a la presión multiplicado por el volumen. Vean ustedes que estoy guiándome de la ecuación de estado PV igual a nRT, solo son modificaciones a esta, presión más el coeficiente de expansión, volumen menos el coeficiente de presión, va a ser igual a RT, donde B es el volumen específico. El B que está aquí le llamamos volumen específico, que no es otra cosa más que el volumen con respecto a N, al número de moles. Esta es una ecuación de estado del gas ideal a un gas más real adaptado por Van der Waals allá por 1800. Los valores encontrados de presión y volumen de los estados inicial y final ya son diferentes. A y B son valores constantes y dependen del tipo de gas a analizar. Dependen del gas en cuestión. No son universales. Dependemos del gas. Si, por ejemplo, estamos trabajando con helio, bueno, A puede estar asociado a atmósferos, litros por mol cuadrado, y puede ir desde valores de 0.034 para el helio o para el agua, que corresponde a 5.46. Para B son valores mucho más pequeñitos, pero también está expresado en litros por mol. Las unidades son ad hoc, tal que presión más el parámetro A por N cuadrado sobre... bueno, esta que está aquí es una ecuación de estado considerando volumen específico, o sea, B por N. La otra es que si se nos complica utilizar volumen específico, podemos dejar expresada la función como en términos de moles. Entonces, si es en términos de moles, aquí tendría que ir N cuadrado, y de este lado pues tendría que ir NB, ¿ok? Y de este lado pues tendría que ir NRT. Cualquiera de las dos ecuaciones a trabajar es lo mismo, NRT. Vean ustedes, ¿no? Le coloco N y entonces ya esto ya no es un volumen específico, ahora ya es un volumen normal, un volumen. ¿De acuerdo? Entonces esos valores de A y B son valores específicos para cada gas y vienen ya muy estudiados en la literatura. Alguien ya hizo el comportamiento de linealidad para encontrar, por ejemplo, cómo se comporta el agua bajo condiciones no ideales, obedeciendo la ecuación de estado nRT, y se encuentra que la presión y el volumen estimados son mucho más reales a lo que se muestra en la realidad. Esto hace que esta ecuación la podamos usar, por ejemplo, para calcular calor, trabajo, energía interna de un gas más real. Por ejemplo, chicos, si yo le dijera, calcula el trabajo de un proceso que va de 1 a 2, y es un proceso, por ejemplo, un proceso isotérmico,
¿De acuerdo? O adiabático o lo que sea. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, si les dijera un proceso, a ver, por ejemplo, isobárico, si es isobárico, o sea, P igual a constante, y les dijera, ahora calcula por favor el trabajo de un gas que pasa de un estado 1 a 2 y obedece a la ecuación de estado de Van der Waals, te doy los valores de A y B para ese gas, calcule el trabajo. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? No nos vamos a espantar. Sabemos que el trabajo es igual a P por la diferencial de B. ¿Qué tengo que hacer? Jóvenes, por favor, contesten. Eso es igual a n r diferencial de t. La ecuación que está aquí. Ahora quiero que encontrar cuánto vale el trabajo. ¿Cuánto vale el trabajo? Parto de la ecuación fundamental de trabajo, que es P por diferencial de B. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues no me voy a espantar. A esto que está aquí arriba, voy a despejar P. Así de fácil. Entonces, ¿qué encuentro? Bueno, pues que P debe de ser igual a N, R, T, sobre P menos NB menos N cuadrada A sobre B cuadrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo, esto está sumando, pasa del otro lado restando. Y aquí tengo P. Ahora, si te dijera calcula el trabajo asociado, pues entonces el trabajo debe de ser igual al valor de P que corresponde a todo este valor. NRT menos B sobre B menos N cuadrado sobre B cuadrado por diferencial de B. Así tendríamos que calcular trabajo. Nada que no podamos resolver. Resolvemos la expresión y encontramos el valor de trabajo para un proceso a presión constante. Si les dijera yo calcule el trabajo a volumen constante, ¿cuál sería el valor? ¿Cuándo nos tendría que dar? ¿Cómo calculo el trabajo? ¿Cómo calculo trabajo? Gareli, ¿cómo calculo trabajo? Híjole, qué bueno que estoy dejando el examen para el fin de semana. ¿Cómo calculo el trabajo? Bueno, esto que estamos viendo aquí ya es el examen 3-4. ¿Cómo calculo el trabajo? A ver, José Luis Conde. Mm. Sálvanos, Adolfo. Estoy pensando, Doc. Si es a volumen constante, el trabajo es cero. No hay variación. Si no hay variación de volumen, ¿cómo rayos voy a calcular el trabajo? Eso nos va a dar cero. Ahora, que si quieren calcular, por ejemplo, el trabajo a temperatura constante, ¿cómo lo calculo?
El trabajo a temperatura constante. Con la fórmula de nRT, logaritmo natural de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Ok? Y luego, esta es una ecuación que es válida, pero para gases ideales. ¿Qué tendría que sustituir aquí? Entonces el trabajo tendría que ser igual a P más N cuadrado A sobre B cuadrado por el volumen menos NB por el logaritmo de volumen 2 sobre volumen 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? En un gas real, por supuesto que el CP todavía va a afectar muchísimo. Entonces les digo, calcula el trabajo y calcula el calor asociado a un gas real que obedece a la ecuación de estado de Van der Waals. Ya tienen que estar pensando en integrar trabajo e integrar calor. Es lo primerito que hay que hacer. Vean ustedes que conforme más nos acercamos a lo real, porque pues la ecuación se hace más compleja. Al hacerlo más complejo, estimar trabajo y estimar calor ya lo hacen más complejo. ¿De acuerdo? Es más complejo. No es la única ecuación de Van der Waals. Está la ecuación del factor de compresibilidad Z. Están las ecuaciones de Ayrin, de Witten. Son como 5 ecuaciones. Una de las más modernas es la que utiliza en 1980, que es la ecuación de Ayrin, que es una ecuación mucho más compleja de calcular. Pero esa se la voy a dejar para el examen. Pero bueno, el principio es que podemos integrar, no hay ningún problema. Ustedes lo integran de 2 patadas, una integral muy sencilla. Aplican integración y encuentran fácilmente el trabajo asociado al proceso, ¿ok? Entonces, podemos ya trabajar con gases reales, por supuesto, les vamos a dar la bienvenida a los gases reales, pero las ecuaciones que conllevan a los gases reales son siempre más complejas que un gas ideal, ¿sí? Un gas ideal nos sirvió, nos ayudó para poder entender cómo un proceso es reversible, no reversible, y cómo calcular el trabajo por cosas sencillas, ¿sí? Pero si ya quiero extrapolarlo y entender realmente predecir el calor y el trabajo asociado a un proceso, pues ya tendríamos que estar hablando de procesos, ya un gas más realista, ¿ok? Y afortunadamente, como estas ecuaciones son muy complejas, ya existen tablas que me permiten conocer cuál es el comportamiento de estos gases a las diferentes temperaturas y me permiten obtenerme valores de energía interna y entalpía asociados a cada uno de esos valores correspondidos de temperatura y presión, y de ellos voy a hablar el viernes, ¿de acuerdo? Para que calculemos otras cosas importantes de los gases reales. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si no hay dudas,